Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un niño que a los 4 años se le abre un mundo de posibilidades emocionales porque siente un impulso corporal, un impulso físico, y se encuentra con que tiene 2 padres que no siempre son muy afines y que no entienden verdaderamente lo que significa la expresión emocional? Cuando un niño de 4 años empieza a expresar sus emociones, se encuentra con una de las mayores taras que existen en las relaciones humanas, que es no aceptar cómo es el otro. Entonces, el niño normalmente muestra una personalidad que en ese momento puede ser que una parte de la familia no le guste. Por ejemplo, si tenemos un padre o una madre muy pacientes y el niño necesita expresar su impaciencia, que es como es el otro padre, muy probablemente el niño sea marcado para que no exprese la impaciencia. Si tenemos todo lo contrario, que un padre es muy alocado, muy temperamental, muy ilusionado y se encuentra con que su hijo se queda muy parado y no se expresa, muy probablemente sea totalmente impelido a la expresión. Entonces, a los 4 años, la marca más importante de los 4 años es cómo está la pareja. Si la pareja tiene una realidad personal muy dispar, son personas muy diferentes, nosotros habremos sido señalados por ese dedo y por esa parte de los que no han sido entendidos. Quisiera que, para relajarme yo un poco, sobre todo para relajarme un poco, pudiéramos imaginarnos lo que es la combinación de 2 energías, ¿de acuerdo? Y voy a poner 2 energías que son las energías más afines que suceden de 4 a 6 años y con las que más dificultades tienen los niños de todas las dificultades, ¿vale? Perdón. Bien, vamos a ponernos los 2 polos más fuertes, ¿de acuerdo? Por un lado está el polo más susceptible a la emoción, que es el polo expresivo, que se llama polo colérico. La parte colérica de nuestra personalidad la tenemos todos, es una parte expresiva, una parte impaciente, una parte que necesita tener un espacio de expresión. ¿Qué tiene un colérico como parte muy importante? El colérico tiene como parte muy importante la rapidez, que está muy unida a la impaciencia, pero lo más importante que tiene el colérico es el no análisis, el no cuidado de lo que dice. El no cuidado de las cosas, el que lo importante es el resultado y no la perfección, ¿vale? Esta es una de las personalidades que va a tener la pareja, ¿vale? Normalmente. Es esa parte que es expansiva, que quiere las cosas, que las quiere súper rápidas, que quiere resultados inmediatos, que lo que quiere es ponerse a hacer las cosas con total rapidez. Bueno, pues este tipo de personalidad genera 2 tipos de personalidades que surgen desde aquí. Las genera, no quiere decir que sean reales, ¿de acuerdo? Una de ellas es la parte flemática, que es totalmente la contraria, es inoperativa, no tiene ganas de hacer cosas, siente que tanta rapidez para qué, se queda parada, no quiere hacer cosas, pero sobre todo va a la contra. ¿Para qué tanta prisa? ¿Qué pasa? ¿No se acaba el mundo? Déjalo ya, no tosigues. Pocas palabras, las que dice son para cortar. Y luego está, por otro lado, la otra personalidad, que es la melancólica. Y la melancólica es la que todo lo analiza, pero además negativamente. El más no sabe lo que es, lo suele analizar en el menos. Esta persona melancólica lo que encuentra es todos los errores del colérico. Si el colérico ha fregado los cacharros, no los ha fregado bien. Si ha limpiado el polvo, ha dejado el polvo. Si ha llevado a los niños, no les ha arropado suficientemente. Si se pone a hablar con ellos, no lo hace. Si les ducha, no ha echado el jabón. O sea, todo lo que hace un melancólico es dejar en evidencia la rapidez del colérico, que se le olvida limpiarle las orejas al niño por detrás, para que os hagáis una dimensión, ¿no? Que realmente ha caminado 3 pasos, o que se ha puesto a hacer cuentas y se ha equivocado. Si ahora nos damos cuenta de lo que está pasando con los padres, nos podremos imaginar qué está pasando con los niños cuando en ese momento todo les hace gracia y todo representa una depresión. El niño a los 4 años entra en la bipolaridad emocional. Una gran alegría que se une a una gran frustración.
un elemento de encontrarse muy bien al lado de un elemento de encontrarse muy mal. Y puede pasar de un instante al otro en un segundo. Es decir, que está aquí bien y al rato, como no ha conseguido algo, alguien no le miró o pasó y no le dieron la caricia, entra en la frustración. Imaginaros que sea una persona colérica la que está dirigiendo su vida, que no tiene la capacidad de la paciencia, que no tiene la capacidad del tiempo, de la templanza, y que de pronto empiezan a surgir dificultades entre estas dos personas. Entonces, independientemente de que yo hoy quiero compartir con vosotros todo lo que pasa de 4 a 6 años en el niño, quiero que nos paremos a pensar qué pasa en nosotros o qué ha pasado en nuestros padres, porque si eso lo hemos vivido en nuestra familia, lo vamos a replicar irremisiblemente. Si nuestra familia ha estado formada por 2 personas o 2 personalidades muy diferentes que han sido antagónicas, lo que se va a provocar es un estallido en nuestra vida en el momento que tenemos un niño. Porque al tener un niño repetimos nuestra infancia. Si no tuviéramos niños, en realidad no nos moriríamos, porque no tendríamos que pasar por el ejercicio de haber hecho el daño que nos han hecho. En realidad el hombre nace y nace para aprender, y mientras que aprende se puede equivocar. Está aprendiendo, da un paso bueno y da otro paso malo. Pero si yo cojo a esta señorita, ¿de acuerdo?, que es mi hija, y yo me he puesto aquí y doy un paso, y ese paso lo he dado malo, y me he dado cuenta el daño que hace el paso malo, y se lo hago aquí, inmediatamente voy a empezar a sentirme culpable. La enfermedad es la culpa hecha estrés, no hay otra enfermedad en el mundo. Entonces, la culpa hecha estrés es lo que nos hace estar enfermando muchísimas veces de las mismas enfermedades que padecen nuestros padres o nuestras familias. Entonces, yo lo que os voy a pedir es un ejercicio importante de limpieza primera de vuestra parte interior. Voy a deciros cómo se podría limpiar para que vuestras emociones primeramente sean saludables, para que podáis entender que vuestra pareja es vuestro maestro, que es vuestra persona la que os está enseñando a vivir, y que desde ahí podamos compartir una educación de nuestros hijos mucho más saludable. Si eso no se consigue, libraros, porque el niño estará viviendo permanentemente en el dolor de la disociación. Esta señorita de pronto se encuentra con que yo soy una persona tremendamente paciente, que le doy el tiempo, que converso, que hablo, y al lado está aquí mi pareja, que es una persona impaciente, que no conversa, que todo va rápido. La criatura a los 4 años está decidiendo quién quiere ser. Está decidiendo qué le vale más. Si no tiene una imagen equilibrada y no tiene una imagen de que todas las partes están y de que todo funciona, lo que se le va a producir es una alteración de comportamiento emocional que con el paso del tiempo le lleva a actuaciones bipolares. Actuaciones que vosotros no podéis comprender y que os originan un estado de tensión muy grande. Pero si ahora estaba súper bien, ¿por qué ahora está tan mal? ¿Por qué de pronto esas actuaciones que de pronto estudia muy bien, pero después estudia muy mal, que parece que en un aula se encuentra muy bien, que en casa aprende, pero en el colegio después no es capaz de hacer un examen? Entonces, lo primero que quisiera arreglar ahora mismo son vuestras parejas. Las que tenéis, las que no tenéis, las que lleváis dentro, las que habéis aprendido o cualquiera de ellas. Y me gustaría que nos lo tomáramos muy en serio, porque muchos de los que estamos aquí somos el resultado de un desajuste temperamental de nuestros padres. Si tenemos esta niña y él es nuestro hijo, ¿no?, y tenemos esta parejita, cada uno de ellos va a optar por decidir cuál de los padres repite, queramos o no. Uno va a repetir los comportamientos de uno y otro va a repetir los comportamientos de otro, porque por ley natural necesitamos un espacio. Si ella ha ocupado un espacio, él necesita su espacio. Si él ya tenía un espacio, él va a necesitar un espacio. Se producen cosas tan bonitas como que él tenía un espacio, imaginaros, pero ella llega con mucho más temperamento y le quita el espacio. Entonces, niños que de 1 a 2 años parece que tienen una capacidad de estar y de funcionar con un temperamento, de pronto nace su hermano o su hermana mucho más despierta, mucho más temperamental, y le quita la personalidad. Porque siempre hay alguien que necesita un espacio y el otro va a ir al otro espacio. Si nosotros estamos desequilibrados, los niños van a hacer eso. Si nosotros estamos equilibrados, los 2 niños tendrán lo mejor de los 2. Y esa es una labor nuestra. Quiero que recordéis cómo erais,
quiero que recordéis qué espacios ocupasteis, quiero que recordéis a vuestros padres y que os deis cuenta que vosotros no estáis exentos de hacer lo mismo a vuestros hijos. Pensáis que estáis exentos, pero no es verdad. Entonces, si estas dos personas, que son hermanos, reciben una información equilibrada de aquí, ellos van a ser equilibrados y van a coger lo mejor de todas las partes. Si no, van a disociar, van a quedarse con una parte y van a quedarse con otra. Imaginémonos que estos dos señores después tienen hijos. Él tiene sus hijos, ella tiene sus hijos, son sobrinos de los dos, ¿no? Imaginémonos que él empieza a tener una relación. ¿Qué relación va a tener? Se va a enamorar de su hermana. Se va a enamorar de una persona que le complementa. Se va a enamorar de una persona que no es lo que él es. Volvemos a generar otra vez el proceso. Y cuando él tenga hijos, se dará cuenta de que un niño resulta que es muy tímido, resulta que no puede decir las cosas porque es lo que le pasa a él, y tiene una niña que resulta que lo dice todo, que lo habla todo, porque es como era su hermana. Y además es como es su pareja. Y además es como era su madre. Pues esas incompatibilidades, esas sumas de búsquedas para no tener que trabajarnos a nosotros mismos, esa parcialidad en el crecimiento es lo que quiero que corrijamos antes de mirar a nuestros hijos. Si os parece interesante, vamos a por ello, ¿vale? Bien. Nuestros padres se han juntado porque necesitaban aprender algo el uno del otro. Nos guste o no, las parejas son aprendizaje. La pareja viene para aprender. Eso quiere decir que uno de la pareja sabe A y el otro sabe B. B necesita aprender de A y A necesita aprender de B. ¿De acuerdo? Para ello, A y B no se tienen que mezclar. No es que de pronto B le diga a A, tú no tienes B. Eso ya lo sabe que no tiene B. Voy a poner un ejemplo para que nos podamos entender. Una persona es paciente, ¿de acuerdo? Y la otra es comunicativa. Esta persona paciente se ha enamorado totalmente, absolutamente, de la otra persona porque es más vital, porque tiene un grado de impaciencia, porque se mueve, etc. ¿De acuerdo? O sea que aquí no hay paciencia. ¿Aquí qué hay? Comunicación. ¿De acuerdo? No se enamoró de la paciencia la tenía ella. Se enamoró de que no tenía paciencia. ¿De acuerdo? Se enamoró de que no tenía paciencia, se enamoró de que tenía otro movimiento. ¿Y cómo lo expresaba? A través de la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Vamos viendo cómo se hacen las parejas? No es que el paciente se enamore del impaciente, eso no existe. Es que el paciente tiene, en este caso, una falta de comunicación y la persona que es más impaciente es muy expresiva y tiene comunicación, ¿vale? Entonces, la persona paciente se acerca para aprender a comunicarse, a expresarse, a salir de su espacio de confort. Y la persona comunicativa se acerca a ella para aprender paciencia sin perder comunicación, ¿vale? Esta es la pareja. ¿Qué sucede cuando pasan exactamente 2 telediarios? 2 telediarios en la misma cama, 2 telediarios. Que la persona paciente se olvida que estaba queriendo aprender comunicación y empieza a quejarse de la impaciencia de esta persona. La persona comunicativa se olvidó que se acercó porque tenía paciencia y lo que quiere es que esta persona se comunique, no que esté callada. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos perdido el canal de aprendizaje. La única forma que tenemos realmente de resolver esto es retomar lo que nos enamoró, retomar el concepto y situarnos en lo que realmente queríamos aprender de la pareja. No en lo que queríamos que la pareja fuera. Esta persona paciente no soporta a los impacientes. Claro que no lo soporta. Pero no ha venido al mundo a soportar a los impacientes. Si es paciente, podrá soportar a los impacientes, a los listos, a los rojos, a los amarillos, a los comunistas, a los de derecha y a los de izquierda, porque es paciente. ¿Pero qué le pasa?
cuando se da cuenta de que su paciencia no le permite aprender a comunicarse, que empieza a quejarse ¿de qué? De la impaciencia. ¿Pero por qué se queja de la impaciencia? Porque no puede aprender comunicación, no porque le moleste la impaciencia. Entonces, soterrada detrás de la queja, está la incapacidad que tiene esta persona de aprender del otro, y al revés. Entonces, la única posibilidad que tenemos es que si miramos a nuestros padres y los miramos con honestidad, nos daremos cuenta que nuestro padre es algo genial en algo maravilloso que tu madre tiene menos. Y tu madre tiene algo genial que tu padre casi no tiene. Y que todos los problemas están ahí. Pero si tú le dices a tu madre, pero vamos a ver, mamá, si a ti lo que te gustó de este tío es que era inteligente, ¿para qué quieres que cocine patatas ahora mismo? Haber buscado un cocinero. Papá, si lo que te ha gustado de esta mujer es la entrega, ¿para qué quieres que se ponga un escote de 3 metros? Si ella lo que va a estar es en la entrega, no en lucirse. Es que mira cómo está vestida todo el día, no se preocupa, etc. Pero tú no querías una mujer que te cocinara, que te cuidara, que te hiciera no sé cuántas cosas. Pues todo eso y encima ponerse de look por la noche cuando llegas tú es un poco complicado. Entonces elige. O se pone la teta al aire o cocina, lo que quieras. O ayúdala para que sea un miss. Cocínate un poco. Entonces, lo que es importante es que nos demos cuenta que estos dos señores que teníamos aquí, ella es una cantarina y él ha venido a aprender de cantarina y él es un hombre comedido, paciente, discreto, que es todo lo contrario seguramente, pero lo vamos a dejar así, para que ella aprenda de ese tipo de cosas. Entonces, lo que es importante es que nos demos cuenta que si nuestra pareja, la que tenemos con nuestros hijos, estamos olvidando lo que hemos venido a aprender con ella, es inviable de todo punto que nuestros hijos de 4 a 6 años crezcan correctamente. Hagamos lo que hagamos. Podemos cantar la Traviata o podemos cantar lo que queramos. Es imprescindible, y voy a contaros una anécdota. John va a ser en este momento mi pareja, ¿vale? John, hagamos el sketch, pero no te pongas encima de mi chepa como el otro día. ¿Vale? Bien. John es un hombre intelectual que va de lo macro a lo micro. Yo soy una persona que de intelectual no tengo nada. Entonces ahora me acuerdo de lo macro, pero dentro de un rato me acuerdo de lo micro, y 3 pasos después de lo macro a lo micro no sé dónde estoy, y hablo realmente de que mi madre tendría que haber hecho las patatas, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos a nuestros hijos delante. Y llega el macro. Que no se puede salir del sitio nadie. Pero Joaquina, estábamos hablando... Bueno, John, ¿y esto qué te parece? Pero Joaquina, que estábamos hablando. Pero John, ¿qué te parece esto que te estoy contando? Bien, al rato, el macro deja claro que soy una ignorante, que no se puede hablar conmigo, porque realmente... Se le olvidó que él era tan macro que se aburría en todos los sitios y buscó a alguien que movía el macro y el micro con mucho estilo. Se le olvidó, ¿vale? Se le olvidó, pero además totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que él quiere ahora es que yo sea una mujer aburrida, como él, que piensa en macro, baja el macro, sigue con el macro, e igual encuentra el micro en algún sitio, si es que existe. ¿Y tú por qué te enamoraste de mí? Porque eres muy inteligente. Ah, vale. Por el macro. No. El macro es tuyo. Yo me he enamorado de ti, y además locamente, porque eres un hombre inteligente. Porque mides 1,87, ganas más de 100.000 euros al año, tienes un Ferrari y además me dejas usarlo. Aquí las cosas como son. Bien, el caso... No, vosotros reíros. Esto es lo tengo que hacer en tono de broma porque a mí se me rompen las carnes. ¿De acuerdo? ¿Qué están viendo los niños? Al que le gusta lo macro, porque le es más fácil, que yo soy, ¿qué? Su normal profunda. Al que le gusta pasar de lo macro a lo micro y pasárselo pipa, que él es un aburrido que no hay quien le aguante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué han perdido los niños en la mitad del camino? Lo tremendamente divertida que yo puedo ser y lo tremendamente conceptual y profundo que él puede ser. El tema es que él se desespera porque no consigue ser macro-micro y yo me desespero porque no consigo ser tan inteligente como él. Y entonces le diré a los niños, bueno, no os preocupéis, es que papá es tan aburrido, hijos. Ahora se va y nosotros lo pasamos genial. Nos ponemos en la tele, nos juntamos todos y nos lo vamos a pasar.
Llega el padre. Niños, que ha llegado papá. ¿Qué le vamos diciendo a los niños? Que es opcional, que son opciones. Que realmente lo que estamos haciendo es mentir, engañar, que las cosas no son, que realmente estamos viendo que uno es bueno y otro es malo, que se pasan cosas buenas de una manera o de otra. Ahí está mamá. Mamá no te deja comer, no te preocupes. Cuando nosotros nos vayamos al restaurante comeremos todas las guarrerías que se nos ocurra. Cuando lleguéis a casa no se lo contéis a mamá. Eso es. El cerebro de 4 años no soporta para nada la mentira. Porque empieza el principio de realidad. El niño tiene que hacer el principio de realidad a los 4 años. ¿Cuál es el principio de realidad que tiene un niño cuando pasan estas cosas? No existe el principio de realidad. Entonces os pido por favor que os deis cuenta de cómo tenéis que penetrar en lo magistral de vuestra personalidad y en lo magistral de la otra personalidad y encontrar un territorio donde realmente no exista la discusión. Un territorio donde podáis encontrar lugares afines de aprendizaje. Porque si no, y principalmente el respeto a que ninguno de los dos es más que el otro. Profundo respeto a que ninguno de los dos tiene la razón. Papá nos está enseñando ahora a ver lo macro. Mamá tiene que tranquilizarse porque ya se quiere despistar, pero ya sabéis que mamá se quiere despistar, pero ahora tenemos que entrar aquí. Y papá de pronto se da cuenta de que ahora, qué bueno que entramos en lo micro y que jugamos con lo micro. Qué bueno que nos damos una paseadita por el mundo. ¿Vale? ¿Lo veis? Si queremos, de alguna manera, que no sigan existiendo los grandes problemas entre hermanos, las grandes guerras de sucesiones, los grandes problemas con los testamentos. Todos los hijos se quitan las espinas cuando los padres se mueren en los testamentos. Tienen que tener una relación muy buena para que de pronto no se lleven el cuadro porque a ti te dio no sé qué de pequeña, porque te dio las lentejas y a mí me dio los garbanzos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que penetrar en que si hay una disociación tan fuerte en nuestra relación con nuestra pareja, nuestros hijos van a vivir una disociación y van a vivir una guerra. Y a los 4 años no se la pueden permitir. Se la pueden permitir mucho más allá. De 4 a 6 años, los niños necesitan una estabilidad profunda de la pareja. Y eso es lo que me gustaría que tuvieran. Gracias, John, por estar en lo macro. Voy a poner el papelito de cerrar y... Bien. Entonces, lo primero y lo más importante es que nos planteemos mirar a nuestra pareja, si tenemos hijos, ver lo mejor que tiene la pareja y ponerlo en activo. Y en ningún momento dejar en evidencia, en ningún momento, que algo es mejor o diferente al otro. Para las personas que quieran arreglar su infancia, la primera cosa que tienen que hacer es buscar lo positivo de su padre, lo positivo de su madre y empezar a plantearse cómo hacerlo operativo y no discutir con ello. Intentar ponerse planes de acción pequeños sobre lo positivo del padre y lo positivo de la madre. Pequeños planes de acción. Si ya tienes positivo lo de tu madre, pues lo dejas ahí y te pones planes de acción sobre lo de tu padre y sobre todo aprender a no mezclar el maestro con el alumno. De lo que sois buenos, sois maestros, pero el otro es bueno de lo que es bueno. No puede ser bueno de lo que tú eres bueno. La persona no puede ser buena de lo que tú pides. O sea, si tú eres paciente, no le puedes pedir a la persona que sepa paciencia. Tener paciencia es un ejercicio de decisión. Tener la capacidad de mirar el mundo globalmente es una posibilidad, mirarlo parcialmente también, ser analítico. La persona que está en proceso de aprendizaje ni se la puede juzgar, ni se la puede criticar, y muchísimo menos decir que no es correcta. Os haya dejado la pareja, os haya abandonado, haya pasado lo que haya pasado, tenéis que saber buscar lo positivo de la persona. Si le habláis mal a vuestros hijos de vuestra pareja, si dejáis en evidencia cualquier tipo de problema, estáis dejando en evidencia lo que ellos son. Porque ellos llevan dentro esa partícula. ¿Vale? Entonces, la primera cosa que nos tenemos que plantear es que el niño tiene que sumar, el niño tiene que conseguir sumar estas dos cosas. Lo que tú tienes bueno y lo que tiene bueno él. Y las áreas de superación de ambas dos personas, lo que cada cual tiene que superar, imagínate que el paciente tiene que superar que es un poco perezoso, imaginaros que el comunicativo que es un poco disperso. Pues lo que tiene que hacer esta persona es darse cuenta que esto es un proceso de aprendizaje. Nunca la persona comunicativa puede decir eres un perezoso.
sino ayudarle a través de movimientos para que deje de ser perezoso. Y nunca la persona paciente puede estar diciéndole a la otra persona que es dispersa, sino darse cuenta que está aprendiendo dispersión y conseguir que se vaya canalizando. No podemos reclamar en ningún momento, que el aprendiz sea maestro. En ningún momento. El aprendiz es un aprendiz y el maestro es un maestro. Y cuando mezclamos las cosas, estamos perdidos. Entonces, lo importante es que sepamos cuál es nuestra cualidad y que trabajemos con nuestros hijos y con nuestras amistades siempre desde la cualidad, cuando estamos en pareja, y que reforcemos esa cualidad. Tu cualidad es la inteligencia, qué bien que tú ves estas cosas así, para que se den cuenta los niños que de la unión de ese óvulo y de ese esperma ha surgido su resultado. No de un trozo de uno y trozo de otro. Ciertamente le va a ser más fácil a uno. ¿Qué pasa, que no se oye? Vale. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto antes de que empiece a hablar de vuestros hijos y de vosotros mismos, pequeños? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Una pregunta. Cuando has dicho que el que es paciente, por ejemplo, tiene que aprender comunicación del otro, has dicho, o sea, no he entendido si uno no aprende del otro porque está viendo lo negativo del otro en lugar de ver lo positivo. Solo no se aprende. ¿Es el resultado? Verás, el paciente acaba viendo la impaciencia aquí y reclama que éste sea paciente como él. El comunicativo acaba viendo incomunicación aquí y acaba decidiendo que éste tiene que comunicarse como él. Ese es el problema. El problema está que el paciente quiere que el otro sea como él y que el comunicativo quiere que sea como él de comunicativo. Pero el paciente se enamoró porque comunicaba y el comunicativo porque era paciente. No podemos pedir que lo que eres tú, el otro lo sea. Sí, pero cuando tú has dicho el paciente se siente incapaz de aprender comunicación. No, normalmente si el paciente ha buscado un comunicativo es que él no se comunica. Si no hubiera buscado otro tipo de persona. O sea, cuando normalmente tú te encuentras con una persona es porque esa persona te está aportando un valor que tú no tienes. Ese es el que te enamora. No es que todas las personas pacientes sean incomunicativas, sino que la persona paciente que ha elegido un comunicativo es que este comunicativo se comunica de una manera que a él le atrae. Casi todas nuestras parejas acaban destruyendo la cualidad que les enamoró. El paciente acaba convirtiendo al comunicativo en incomunicativo en casa, se comunica en la calle, y el comunicativo acaba convirtiendo al pobre paciente en un ser desbocado y siendo paciente cuando no está con la pareja. Cuando nosotros no aceptamos la maestría del otro, sino que forzamos la situación, estamos abocados a la destrucción de la pareja. Y no importa que estéis juntos y los niños os aman por ello, porque os amáis, porque os entendéis y os aceptáis. A los 4 años el niño solo necesita aceptación. Si ve que hay rechazo entre vosotros, nunca creerá que él va a ser aceptado. Porque el niño a los 4 años genera la sombra de su personalidad. Él saca la personalidad que le es más cómoda y deja en la sombra la personalidad que le es más incómoda. Lo cual quiere decir que en su devenir se está provocando un estado de alteración. Él empieza a mostrar paciencia y dentro está guardando cosas que son de otra manera que no son tan bonitas. Si nosotros lo que le estamos diciendo es que no le van a aceptar con las cosas bonitas, ¿qué va a hacer el niño? Esconderlas. Y si las esconde, ¿qué va a pasar? Que va a sentir que no se ama. Si no se ama, va a tener problemas de valoración personal, no va a regular sus emociones y un montón de problemas más. Esa es la cuestión. Ahí es donde tenemos que trabajar. Que el niño sienta que se puede aceptar lo que es diferente a él. Porque de 4 a 6 años el niño aprende a aceptar la diversidad. Vais a tener unos apuntes maravillosos sobre cómo es a nivel cotidiano la tapa, cómo mueven los pies, todo. Vais a tener las cosas más cotidianas. Lo que os quiero enseñar aquí es lo que no está en ningún libro. Lo que no vais a encontrar en ningún sitio. Y cómo aplicar lo que no está en ningún libro. ¿De acuerdo? Pero luego tendréis apuntes de las cosas más pueriles o más sencillas de lo que pasa con ellos. Cómo se comportan a nivel de movimiento, qué tenéis que potenciar y no con la palabra. Pero ahora lo que necesito es que os deis cuenta de cuál es su apertura cerebral. La apertura cerebral de un niño pequeño que cumple 4 años es: todo me hace gracia
y todo me frustra. Ese es el movimiento a los 4 años. Entonces, de pronto, hola Maite, ¿cómo estás? No me sonrío, no valgo para nada, mamá, no quiero ir al colegio, los niños no me hacen caso. Al día siguiente, ¡ay, es que la profesora me quiso mucho! Llega por la tarde, mamá, si me llevas al colegio me quiero morir, no quiero ir. Eso es un niño de 4 años. Entonces, ese niño de 4 años, de lo que te está hablando, es de las cosas que le están provocando inquietudes emocionales. Si tú estás estable ante ello, no tiene problemas. Pero si tú no soportas la depresión y empiezas que no te ha pasado nada, que no tienes razón, que qué dices, le acabas de descalificar. Y cuando un padre y una madre son totalmente desafines y lo muestran, el niño siente que en su casa es de una manera y en el colegio va a ser de otra. Los niños más cambiantes entre entornos diferentes son porque los padres son muy hostiles en su formación interna de cómo son el uno y el otro. Y al decir hostiles es que no se parecen y además lo muestran. Fíjate, yo durante mucho tiempo he pedido que se separaran cuando quisieran menos a los 4 años de un hijo. O sea, de 4 a 6 años para mí las separaciones son como si se me rompieran las carnes. Porque es el momento donde la criatura se encuentra con que está haciendo un proceso de aprendizaje a través del movimiento emocional y de pronto se encuentra con que ellos no se quieren y se rechazan. No sé si hay algún momento bueno para separarse, ¿no? Pero ese momento es el peor. Así que los que tengáis 4 años, por favor, mirar a vuestra pareja y verle lo mejor durante una temporada. Luego ya le veréis lo peor. No discutáis nunca de 4 a 6 años, por favor. ¿Vosotros tenéis hijos de 4 años? Sí. Bueno, de 5. De 4 a 6. Pues no os separéis. Tenéis una vida de estar juntos un poco más larga. No, se me va la voz. O sea, los niños separados de 4 a 6 años son niños que tienen muchas dificultades después para tener pareja, pero muchas. Porque sienten que hay una desarmonía. Ellos están haciendo su individuación y se encuentran separados. Bueno. Mi emoción de 4 a 6 años es total, porque el niño se despierta en el único campo en el que la percepción es el regente. No tienen vista, no tienen oído, no tienen posibilidad de decir lo que es bueno y es malo, porque se despiertan al mundo perceptivo, al mundo absolutamente perceptivo. Perceptivo quiere decir que lo ven a través de sus sensaciones, según cómo estén. Si han comido más patatas van a ver el mundo de una manera diferente a si han comido más huevos. O sea, todo lo que le deis de comer, porque es el cuerpo, es cuando se instaura toda su química. Todas las palabras que les lleguen, todos los roces que les deis, todos los enfados, todos son canales absolutamente de una sensibilidad tan grande, tan bonita, que lo que necesitamos es cuidar esa sensibilidad. ¿Cómo vive el cuerpo de un niño de 4 a 6 años convulso? Vive en una auténtica convulsión. ¿Por qué? Porque de 0 a 4 años, el niño lo que vive es una energía que lo que le va haciendo es poniéndose de derecho. Entonces recibe la energía de la tierra y lo que le hace es querer sujetarse, ¿no? O sea, él dice, me tengo que sujetar. Y hasta que no se sujeta totalmente y libremente, él no tiene emociones. Lo que tiene que es una necesidad de confiar. Entonces desarrolla la confianza de 0 a 4 años. Y la desarrolla muy linda, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero cuando acaba de cumplir, y además es unos meses antes, 3 o 4 meses antes de cumplir 4 años, empieza a sentir como una cosa que le mueve. Y además, si les grabáis, se mueve mucho más físicamente, ¿vale? De 3 a 4 años es, yo puedo, ven aquí que yo te cojo la zapatilla, trae... No, esto te lo llevo yo, igual te lo tira, pero se lo mueve él, y coge la cacha. No, mamá, me ayudas, yo puedo con esto, pero bueno, es que igual te apetece ayudarme. No dirá que no puede. Pero a los 4 años, esa agitación se produce en un órgano maravilloso, el hígado. El hígado es el órgano de mayor inestabilidad del cuerpo, que además lo que hace es medir nuestra capacidad de sentirnos cómodos o incómodos, lo cual quiere decir que de 4 a 6 años el niño mide la comodidad y la incomodidad de las cosas. Pero además es el órgano de los conflictos, es el medidor de los conflictos. El hígado no soporta los conflictos, no lo soporta. Es el órgano que necesita que todo esté como en un equilibrio estable, necesita que haya una temperatura cálida, no soporta ni el frío ni mucho calor,
no soporta que haya mucho grito, tampoco soporta que haya la voz muy baja, no soporta mucha actividad ni tampoco soporta poca. O sea, es un órgano que es el órgano del equilibrio entre lo físico y lo intelectual, ¿vale? Entre pocas palabras y muchas palabras, entre muchos besos y pocos besos, entre que le digas te quiero y que no se lo digas. Entonces, el hígado es el órgano del equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Cuando nosotros cumplimos de 4 a 6 años, se produce una especie de movimiento que te agita para adelante y para atrás y haces como el hígado hace. ¿Qué hace? Necesitar que el movimiento sea armónico, ¿vale? Pero hasta que encuentras la armonía es igual que cuando empezó a levantarse. Cuando el niño empezó a levantarse del suelo, pues hacía esto, ¿no? ¿Os acordáis que hacía esto y que se caía? Cuando el niño empieza a levantarse emocionalmente o a sentir emociones, le pasa lo mismo. Ahora tiene una emoción, ahora tiene otra. Y ese cambio de emociones es lo que le hace que de pronto, ¡ay, mamá! No sé. ¡Ay, papá! No sé. Mira las caras y percibe amor o desamor. Cuando a un niño le pones una mala cara, un mal gesto, lo vive como si le hubieras metido una daga. Lo dimensiona a unos niveles tremendos. Cuando le golpeas, cuando le llevas hacia un sitio y hacia otro, pero sobre todo cuando le haces decidir a quién quieres. Y esa decisión no es que le preguntes a quién quieres, sino que tú le estás pulsando constantemente con a quién repites. Todos sabemos que el niño repite a quien más quiere. Cuando el niño empieza a repetir a la otra persona, nosotros empezamos a entrar en los celos. Los padres no se dan cuenta que tienen celos el uno del otro, pero los tienen y mucho. Los tienen y mucho. Cuando tu hijo o hija totalmente te ignora, se siente indiferente hacia ti, de pronto empiezas a actuar de una forma no muy agradable con ellos para llamarles la atención de que tú también existes. Pero lo haces de una forma un poco grotesca, les quieres decir que tú también existes. Oye, ¿por qué no me miras? ¿Por qué vas con tu padre? ¿Pero qué haces? Y entonces empieza a darse cuenta de que tú crees que está tomando una decisión por uno y el otro. Y el niño no toma una decisión por uno o por el otro. El niño coge el modelo más cómodo para irse al modelo más incómodo. O sea que el niño a los 4 años lo que hace es que coge un modelo, el modelo que le es más sencillo, le empieza a mover, ese modelo le resulta sencillo hasta el punto que mueve la risa como su padre, que mueve la mano como su padre o como su madre. O sea, notas que acaba de llegar el padre y se han reído los dos niños exactamente igual, o los dos están serios de la misma manera, etcétera, ¿no? Entonces, esa igualdad es simplemente ¿para qué? Para modelar. El niño de 4 a 6 años modela el patrón que le es más fácil, para del patrón más fácil ir al patrón más difícil. Pues de todos los niños con los que yo trabajo, y trabajo con muchísimos, casi ningún niño puede ir al otro patrón. El patrón que elige a los 4 lo modela, lo acaba de modelar a los 4 y se va al otro patrón a los 5. Esa suele ser la frecuencia. Coge el patrón que les es más fácil a los 4, porque les emociona más y les revoluciona más, y se van al patrón que les emociona menos a los 5. ¿Vale? Si ese paso no lo ha podido hacer completo, es decir, que si el modelado ha sido interrumpido o el modelado no ha sido suficiente, y os voy a contar cómo puede ser, ¿vale? Imaginaros que tenéis un niño que a los 4 años es muy parecido a su padre, le resulta muy bueno el modelo de su padre, y su padre es una persona pesimista, es una persona negativa, es una persona que le cuesta ver la vida con colores. Es su aprendizaje. Ni está equivocado, ni no está equivocado. Está aprendiendo a ser optimista, ¿vale? A ver si lo podemos ver así. ¿De acuerdo? Entonces, el niño le es mucho más cómodo ese patrón de comportamiento. Al lado tiene una madre que es muy divertida y que es muy simpática. La madre, cuando encuentra a este niño tan serio, ¿qué le hace? Le quiere hacer reír, le quiere hacer optimista. ¿Qué está pensando el niño? Que no le acepta. Un niño a los 4 años no quiere que tú hagas inferencia a él. Él quiere modelarte a ti. No quiere que intervengas sobre él. Entonces, si tu modelo es incorrecto, preocúpate de tu modelo, no te preocupes de él. Cuando tú haces inferencia en un niño de 4 años y le dices que el modelo que tiene no es el correcto, ¿qué es lo que hace?
empezar a sentirse mal. Mientras que si tú tienes ese modelo y lo que haces con ese modelo es coger al niño y ser tú como eres tranquilamente y hablar con el padre con total respeto, con total cariño, sin dejar en evidencia nada, antes de 6 meses el niño empieza a coger parte de tu modelo de diversión y simpática y empieza a meterlo en su vida. Si no lo hace, a los 5 años se convertirá en un niño totalmente pesimista y a partir de los 6 vale más que les llevéis a un despacho porque será un auténtico calvario. El niño empezará a destruirse. Si un niño a los 6 años no ha conseguido amarse a sí mismo, empezará a hablar todo el rato de la muerte, de la vida, de que no puede y empezará a destruirse a sí mismo. Con grandes dificultades para la academia, con grandes dificultades a nivel curricular y con grandes dificultades de todo tipo. Entonces, es importante que permitáis que el niño os modele. Si notáis que vuestro modelo que está cogiendo no es bueno, trabajar vuestro modelo. Si notáis que el niño os está repitiendo y os dais cuenta que no es bueno, y si tenéis 2 hijos, o 3 o 4, los que tengáis, y notáis que cada uno tiene un modelo y empiezan a ser modelos muy diferentes, empezar a salir más con el modelo diferente a vosotros y espaciaros un poco más del modelo que es igual que el vuestro, porque si no tendrán un problema, ¿vale? Entonces, lo importante es que el niño va a modelar lo cómodo y va a ir después a modelar lo que le es más incómodo. Pero va a modelar a los dos. El niño no es tonto y él sabe que tiene que conseguir las dos cosas. ¿Cuántos de aquí os habéis dado cuenta de que no habéis modelado a los dos? Solo estos. Pensarlo. ¿Pero podéis pensarlo ahora conmigo? Sí. ¿Y os parece interesante? Sí. Entonces, por ejemplo, mi hermano ha modelado totalmente a mi padre, siendo la persona que menos le ha querido para él, ¿no? Y yo he modelado muchísimo a mi madre en las actitudes vitales, como el miedo, etcétera, ¿no? Siendo totalmente admiradora de mi padre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando te das cuenta, a los 5 años, antes de cumplir 5 años, nos fuimos a la playa. Mi padre era un gran nadador. Un gran nadador no es una persona que nada en una orilla. Un gran nadador es que de pronto te cruza 5 o 10 kilómetros mar adentro y vuelve después de no sé cuántas horas, ¿vale? No sé por qué no se le fue a Canal de Suez o cosas de estas, no se le debió ocurrir. El caso es que yo era tremendamente miedosa para el agua. Tremendamente miedosa y además de miedosa, irracional en el miedo. Ni a los pies, no me acercaba ni al agua de los pies. Bueno, pues mi padre se desespera por cómo soy, mi hermano está nadando como él, se va a los 2 kilómetros y tiene 16 meses más que yo, así que imaginaros. No tendría ni 6 años, pero yo estaba cumpliendo a punto de cumplir los 5. Me mete en el agua, a ti te voy a quitar yo el miedo, y me coge y me hace esto. Me mete debajo del agua y deja la mano puesta encima de mi cabeza. Y yo tranquilamente me voy. Dije, ¿tú quieres que me trague el agua? Pues yo me trago el agua. Ni me defendí ni nada, ¿no? Y entonces me saca, cuando se da cuenta que no respiro y que no hago nada, me saca y dice, eres pues algo así como una basura, ¿no? Es que no vales ni para defenderte de la vida, ¿no? Nunca más nada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que son cosas que las hacen con muchísimo amor, y mi padre lo hizo con muchísimo amor, con su capacidad, y no dejé de amarle, todo lo contrario, es la persona que más he amado en mi vida, lo que te llevan es a que tú de pronto ya no tienes las capacidades, ¿no? No se le planteó que si él quería que yo me ahogara, yo me iba a ahogar, que si él quería que yo me fuera a donde fuera, pero que no iba a nadar. Eso no lo iba a conseguir. Morirme si él quería, sí, nadar no. Yo tenía mi propia decisión con el miedo, ¿no? Habría otra forma de quitarme el miedo. Esa es la que él creyó, porque fue como le enseñaron a él. Le tiraron al agua y salió. Mi hermano se tiró él al agua con 1 año y no sé qué meses y salió. No sabemos cómo salió, pero salió. ¿Vale? Entonces, hay personas que son de una manera o de otra. La conclusión es que de ese momento yo anulé toda la inteligencia de mi padre en mi cerebro. Ya no era como él, no podía ser como él. Ya no le pude modelar en la inteligencia. Y eso es lo que es importante. ¿Qué hacemos con los niños cuando de pronto decidimos
qué tienen que hacer ellos y qué no tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces yo os pido que os planteéis que el proceso de liberación emocional principalmente es reconocer qué parte de vosotros habéis dejado atrás en el destino. La risa, el baile, el movimiento, qué parte de vuestra vida no está caminando como os gustaría que caminara. El niño se va a debatir de 4 a 6 años entre la autenticidad y la manipulación. Va a ser auténtico si le dejáis que os modele como sois, y va a ser tremendamente manipulativo si no le dejáis que realmente lo haga. Y hay 2 formas de manipular. La manipulación divertida, te manipulo riéndome, te manipulo de forma agradable, o manipulo desde un lugar profundo y duro de bloqueo emocional. El que manipula y se ríe va a expresar emociones, aunque no sean auténticas, pero el otro niño lo que va a hacer es contener sus emociones y a partir de ahí no conectar con ellas y no poder expresarlas. Cuando veáis manipulación, es tan manipulativo el que se bloquea y no habla como el que está todo el rato contando emociones. Las 2 manipulaciones, las 2 son manipulaciones. Hemos valorado muchísimo la manipulación emocional, la de que el niño viene y sonríe y sabemos que nos está mintiendo, y no hemos valorado que el niño que se queda quieto de 4 a 6 años está manipulando, porque él está sintiendo sus emociones, pero no las expresa. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los puntos importantes de 4 a 6 años, el más importante, es que a los 4 años aparece la energía femenina, que es delicada, y a los 5 la masculina, que es fuerte. La energía femenina siempre es más expresiva en relación a hablar, y la energía masculina, y en relación a las emociones, y la energía masculina es mucho más firme, es mucho menos expresiva. Esto nos lleva a que el niño a los 4 años, de forma natural, al sentir tanta invasión de emociones, le va a ser más fácil modelar a la persona que es más emocional de la casa. Si no lo hace, está teniendo un problema. Yo quiero que ahora miréis a vuestros hijos, y si vuestro hijo a los 4 años no ha modelado a la persona más emocional, es que trae un problema. Porque lo natural es que cuando siente la emoción, vaya a lo que es emocional en la casa, a lo que le es más fácil. Siente la emoción y de pronto se nota que va hacia el emocional. Si no modela el emocional, es porque él tiene una sensación de que hay algo malo en esa parte emocional y que no la puede expresar. Por ley natural. ¿De acuerdo? Y cuando llega a los 5 años, el niño lo que va a hacer es expresar la mayor firmeza. Si a los 5 años el niño no es firme, es que la parte firme de la casa no es un referente para él. Y ahí hay que hacer cambios. ¿De acuerdo? Hemos podido dejar en evidencia que ser muy divertido no es bueno. Hemos podido dejar en evidencia que ser callado no es bueno. Por favor, la crítica destruye la etapa de 4 a 6 años. Ni critiquéis, ni comparéis. Ya lo hace él de una manera, o ella de una manera tremenda. Haciendo un inciso aquí, me gustaría que me compartierais si ya habéis detectado en vuestros hijos alguna de estas cosas. ¿No tenéis hijos? Yo sí lo he detectado. El de 4 años lleva un tiempo que todo el rato está diciendo te quiero, te quiero, te quiero y besando. Te quiero y besando. Y lo dices con cara de asco. No, lo dices con cara de asco. O sea, sí, o sea, de la cara la estoy viendo yo, tú no sabes que la pones. O sea, es decir, que querrías que te besase cuando a ti te apetece. Porque tú no eres una mujer de besar mucho. No, sí, pero no. Si estáis aquí es para aprender cómo manejar a vuestros hijos. Si tu hijo te besa constantemente es porque nota que tú eres refractaria a los besos. Yo le beso mucho. Ya. Tú le besas mucho, pero cuando él te besa, cuando él quiere, tú no estás cómoda porque lo acabas de expresar en tu cara. ¿A qué es así? Claro. Claro, sí. Por eso te estoy diciendo que es muy importante que os deis cuenta que si un niño que te besa todo el rato y que te quiere todo el rato, es porque nota que hay una distancia. Si no, el niño sabe poner besar y no besar. Cuando repite un comportamiento es manipulativo. El niño de 4 años no repite comportamientos mucho rato, porque tiene estados de gracia y de desgracia. Tiene estados de frustración y de no frustración. Si te besa todo el rato, es que nota una distancia. Y que te está intentando conquistar. ¿Sabes ese novio que te besa todo el rato y que de pronto acabas diciendo,
por favor, quédate quieto, que ya no aguanto más, y le pones esa cara de, ya está bien, no me querrás tanto, ¿no? Y cuando te deja de besar, por favor, bésame. Pues eso es lo que pasa con tu cara, con tu hijo. Entonces, es importantísimo que te lo plantees. Yo te pido que dejes que te bese cuando él quiere o ella quiere y verás cómo empieza a relajar los besos. Pero no le beses cuando tú quieres. Deja que te bese cuando él quiere. De 4 a 6 años, él dirige las emociones, no tú. Él es el que se acerca o no se acerca. Es el que dice lo que quiere o lo que no quiere. No se lo impongas. No le digas que tiene que besar a la gente. No le digas lo que tiene que hacer. Él aprenderá lo que tiene que hacer. Tú le pones normas para la higiene, normas para hasta dónde puede llegar o no, pero no normas para los afectos. Para los afectos tiene que ser libre. ¿De acuerdo? Así que yo soy muy sensible a cómo tratáis a mis niños, ¿eh? Bien. ¿Alguien más tiene hijos que haya hecho alguna de estas atrocidades? ¿No os atrevéis? Cuando es al revés, que su padre anda detrás de él todo el día para darle besos. Es igual que sea el padre que la madre. Un niño de 4 años... Claro, yo os digo, tengáis 4 años, teniendo de 4 a 5 años el niño va a expresar sus emociones con libertad. Y de 5 a 6 va a defender sus emociones, pero de una manera muy dura. Es un tiempo donde él tiene que ser el que dirige las emociones. Si tú vas detrás de él, él se va a hacer el remolón. Y lo que vas a conseguir es que crea que las chicas, si es un chico, tienen que estar detrás de él todo el tiempo. No vas a ver lo que es la vida. Las chicas, unas irán detrás de él y otras, las que le gusten a él, no van a ir detrás de él. Porque si tú tienes que ir detrás de él es que tú no le gustas. Observa lo que no le gustas y cámbialo, y en una semana tu hijo es otra persona. ¿Si es chica? Igual. Si tienes que ir detrás, por ejemplo, si es chica, muy probablemente esté sintiendo cosas que al tocarla no le estén gustando a ella. No te preocupes. Ha desarrollado una sensibilidad hacia la caricia que otras niñas no tienen. Pero en cualquier caso, a ver si el corazón me da para decir lo que me gustaría que hicierais. En cualquier caso, los reductos emocionales que tienen los niños es que ellos tienen unas sensaciones que entran en su canal y que el canal emotivo es suyo. El hígado de una persona que es más fría, que es menos sensible, se queda más en las sensaciones, y cuando un niño tiene un hígado más emotivo, se queda en las emociones. Hay 3 niveles, ¿de acuerdo? A los 4 años tienen 2 niveles, sensaciones y emociones, y a los 5 tienen sentimientos. 3 formas diferentes de acudir, ¿vale? Cuando están en las sensaciones, es que el niño siente en los sentidos, en sus 5 sentidos, y cuando está en las emociones, es que el corazoncito lo tienen que se les va, ¿sabes? Ay, mamá. No tiene nada que ver con sus sensaciones, sino tiene que ver mucho más con la visión, con ese estado de, ay, me has mirado y me quieres. Se te quedan así y te dicen, ¿cómo te quiero, mamá? ¿No? Eso es emoción. Y cuando va y te agarra, eso es sensación. Cuando te coge, y además te cogen las tetas, para sentir que estás, y te cogen las piernas y la cara, y eso son sensaciones. Entonces hay niños que son muy táctiles, que son muy de cogerte porque necesitan avivar sus sentidos, y hay niños que son muy de mirarte y de acariciarte con suavidad, y de pronto te das la vuelta y te están mirando como si miraran directamente una creación inusitada, especial, ¿no? Tú sabes que eres normal, pero para esa criatura dejas de serlo. Entonces, en cualquier caso, ellos tienen que hacer el manejo de la emoción. Ellos son los que van a la emoción. Y si ya tenéis niños que han pasado este tiempo y que se han quedado agarrados en esta situación, solo se va a resolver si tú cambias lo que el niño te está mostrando como error. Si el niño no tiene la capacidad de relacionarse con los demás y tú eres una persona que no te relacionas con los demás, no va a cambiar si tú no cambias. Porque el modelo de la persona acaba a los 12 años. De 4 a 6 es cuando lo cogen de una manera muy intensa, pero hasta los 12 años están modelando a la familia. No la persigas o no le persigas. Que te busque. Quédate quieto y no digas nada y te llevarás la mayor sorpresa. Los besos serán de una calidad y las caricias serán de una belleza que será irrepetible. Pero no la persigas. Bueno, si es difícil es porque en realidad te interesa más tu vida que la de ella. Y no quiero pensar que eso es así. Tú prueba. ¿Has tenido alguna vez una pareja que yendo detrás de ella no le hayas interesado?
Que haya ido detrás de ella y no haya interesado. Tú. Sí. Y cuando dejaste de hacerlas caso y ya tenías claro que querías dejarlas, ¿qué pasaba? Que se interesó por mí constantemente. Bien, pues eso es lo que tienes que aprender con tu hija. Llegar a hacerme la vida imposible. Hasta hacerte la vida imposible. Bueno, pues puede... Bueno, no vamos a hablar aquí de mujeres. Bueno, lo que es importante es que hay diferentes autores que voy a compartiros en la plataforma, Erikson, Piaget y algunos otros, que veréis qué planteamientos hacen sobre el mundo intuitivo, el mundo perceptivo, que sí me gustaría que lo estudiarais y que lo leyerais. Pero que yo aquí no quiero entrar porque para mí es mucho más importante que sepáis dónde se mueven los niños, ¿vale? Hay el principio de realidad versus principio de placer, ¿vale? Eso es lo que aparece de 4 a 5 años. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el modelaje? Sí. No sé si es ahora o Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Normalmente, tanto unos como otros tenemos defectos y virtudes. ¿Cómo se hace para que los niños cojan más, modelen las virtudes y los defectos de cada uno? No. El niño modela todo. Y al modelarlo todo él mismo se da cuenta lo que es bueno para él y lo que no es bueno. Y va reconduciéndose. Si tú quieres que un niño no modele lo malo tuyo, jamás te comportes desde ese lugar. Por ejemplo, cosas que van a parar un niño de 4 a 6 años. Están en el concepto de realidad, placer o disfrute. Si tú al niño le muestras una incoherencia emocional, va a ir siempre al disfrute y nunca, nunca al gozo. Va a ir a lo fácil y no va a ir a lo que requiere un esfuerzo. En el momento que tú seas inestable sobre lo que está bien y lo que está mal. Fíjate que sí es importante. Lo primero que tenéis que crear los padres que tenéis hijos de esta edad es vuestra visión y vuestra misión sobre su educación. Y tener un decálogo o un planteamiento del que no os salgáis. Y eso les va a dar una estructura. Pero si tú tienes una visión y tu pareja tiene otra visión totalmente diferente, y tú te desestabilizas cada vez que pasan cosas dentro de esas diferencias, va a modelar lo peor de los dos. Cuando va a modelar lo mejor de los dos, va a ser cuando él encuentre una armonía. Porque la modelación se produce en el corazón y se produce en el estómago. Y te vas a maravillar. El niño empieza a hacer las cosas que tú haces y vas a notar que su corazón está agitado con lo malo y que su corazón está tranquilo con lo bueno. Y vas a notar que de pronto empieza a quejarse del estómago. Y te empieza a decir que se encuentra mal, que tiene problemas y le duele el estómago o la cabeza. Cualquiera de las dos cosas es significativa. Si el niño empieza a quejarse del estómago o de la cabeza o notas que empieza a moverse demasiado, es que está modelando cosas que le quitan la paz. Si él mismo cambia y se empieza a tranquilizar, es que ha sabido medir la diferencia entre lo que es positivo para él y lo que no es. Si no lo ha hecho, si lo que hace sigue agitado y se pone rojo, se empieza a hablar demasiado o se altera, es que está modelando todo lo negativo que tiene la madre o el padre. Pero él mismo, orgánicamente, y además te lo dice, por ejemplo, esta palabra que es durísima, se ha ido papá, qué tranquilo estoy. Se ha ido mamá, qué tranquilo me he quedado. Y a veces hacen, En el momento que ellos empiezan a modelar bien, empiezan a tener calma y paz. Todo hijo alterado, que no sabe manejar la firmeza y la flexibilidad y se desborda, es porque está modelando negativamente. Si no, tiene sus momentos de quietud y tiene sus momentos de alteración, en los que no tienes que intervenir. Ni tienes que negarle su risa, no tienes que negarle su enfado, va a expresar las cosas con ira, porque es el tiempo de la cólera. Si no puede expresar su cólera, ¿cuándo la va a expresar? ¿No? Entonces, cuídate de ti misma con lo que no quieras que él aprenda de ti. Porque de 4 a 6 años es una esponja. Y es una esponja en el tiempo. Si modela mal, no lo va a cambiar nunca. El modelo de identidad emocional es de 4 a 6 años. El modelo de identidad emocional. Toda la gestión, toda la valoración, todo el autoconocimiento va a depender de ese tiempo tan importante. Sentirse aceptado, sentirse reforzado, sentirse querido, sentirse amado. Es tan importante que no le deis cosas que decís que le hacen daño.
una de las cosas que más odian los niños es que vosotros les deis cosas porque ellos os las piden. Necesitan aprender la frustración, necesitan aprender el desencanto, necesitan aprender que las cosas no son, ¿no? Eso es como si tú coges a una chica o a un chico y te apetece hacer el amor en la mitad de la calle y te dice, mocina, vamos a llegar a casa. Date un tiempo, tranquilízate, una ducha, agua fría, porque no es el sitio. Entonces, una de las cosas que tiene que aprender el niño es cuándo es el sitio y cuándo no es el sitio, y qué cosas puede hacer y qué cosas no. No le tenéis que hacer una inferencia sobre su personalidad, sino sobre los hechos y las normas. Ahí es donde hay que hacer inflexión, no en sus comportamientos. Sus comportamientos no tenemos nada que hacer en relación a lo que os estoy diciendo. La expresión emocional tiene que ser como un árbol, un almendro en plena primavera, tiene que soltar todo lo que tiene que tener todas las ampollas y ahora estar deprimido. Es buenísimo que esté deprimido. No hagáis nunca una intervención. Es bueno que llore, es bueno que se vaya a un rincón, es bueno que quiera morirse. Todo eso es buenísimo. Lo importante es que si hacéis una intervención, él sabe lo que te duele y a partir de ahí lo utiliza como una manipulación para conseguir las cosas que quiere. ¿Qué decías? No, es que... no, por el pequeño mío y tal, que sabe que me molesta el tema de los lloros y tal, ¿no? Y entonces, pues... No podéis mostrar. Todo lo que os molesta de 4 a 6 años no puede ser expresado jamás, porque lo van a repetir minuto tras minuto. De hecho, las parejas acaban repitiendo todo lo que le molesta al otro, pero de una manera tan natural, ¿sabes? De una forma tan sencilla que te quedas como impresionado. ¿Pero cómo ha podido meterme el dedo en la nariz en este momento? Pues te lo ha metido en la nariz y en el ojo, ¿no? Bien, entonces, lo que es importante es que el placer es absolutamente normal, pero tiene que saber manejarlo. Entonces la frustración y la resiliencia es el concepto más importante de 4 o 6 años. ¿Cómo maneja el tiempo de poder divertirse y el tiempo de no poder divertirse? El tiempo de poder dormir o no dormir. De 4 a 6 años va a testar totalmente vuestra capacidad de respetar los horarios, las comidas, las disciplinas, etc. Y ahora no se puede imponer por autoridad, sino que se tiene que trabajar la firmeza y la flexibilidad. Lo siento, madre de Rafael, pero no se puede imponer la autoridad. Solo se puede trabajar con la firmeza y la flexibilidad. Si ejerces la autoridad, perderás su emoción. ¿No? Bien, de 4 o 5 años aparece el concepto más triste, que es la envidia, pero la envidia es sanísima y no podéis intervenir sobre ella. Es decir, ¿qué va a decirte el niño de 4 a 6 años? Pues te va a decir, de 4 o 5 años sobre todo, pues que su amiguito hace algo que él no puede hacer. ¿Y qué va a hacer? Modelar al amiguito que hace algo que él no puede hacer. Si le compadecéis, pobrecito tú que no lo puedes hacer, la envidia ya no se le va a quitar nunca. Así que la conclusión es que vendrá y dirá que la amiguita y el amiguito son mejores y vosotros a disfrutar de que son mejores. ¿Qué puedes aprender de él? ¿Qué te llama la atención de lo que hace tu amiguito? ¿Y qué le llama a tu amiguito la atención de lo que haces tú? Y entonces empieza a darse cuenta de que cada uno tiene un nivel y una apropiación de posibilidades. ¿Cuántos de aquí tenéis envidia? Bueno, pues os digo por qué la envidia se ha quedado estable. Y os digo por qué en España la envidia es estable. Porque las personas, en lugar de modelar y aprender del otro, queremos que el otro no tenga el éxito, ¿vale? Entonces el niño va a mostrar 2 formas de la envidia. Va a llegar y te va a decir, Pepito hace esto mucho mejor que yo, a mí me gustaría hacerlo como él. No os preocupéis, lo va a aprender. Pepito hace esto, preferiría que se le rompiera la pierna antes de que juegue al fútbol mejor que yo. Ya sabéis que no va a hacer el esfuerzo. Entonces tenéis la envidia que proyecta un desarrollo y un crecimiento y la envidia que habla de antes de cualquier cosa prefiero que dado que no lo consigo yo, no lo consiga el otro. Y tenéis que escuchar a vuestros hijos y a vosotros mismos qué tipo de envidia tenéis. Si la envidia es yo puedo hacerlo o la envidia es ojalá le despidan al otro en lugar de despedirme a mí. El otro en realidad no tiene ni idea. Quien tiene idea soy yo. El otro es un desgraciado, ¿no?
No sé por qué nace gente como ellos. Bien. ¿Sí? ¿Ahí cómo intervienes? O sea, una vez que localizas qué envidia es la que tiene, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es que te revises tú. Y te darás cuenta que te está modelando a ti. ¿Vale? Si un niño te viene, y de 4 o 5 años son viscerales es viscerales. Si de 4 o 5 años te viene diciendo que no quiere que su amiguito le den, que le quita el bolígrafo porque no quiere que lo tenga él, tú solo te tienes que preocupar. ¿Qué tipo de cosas le muestro yo? Tú cambias e inmediatamente viene y te dice, le he dado el bolígrafo a mi amigo, aunque no me apetecía, porque creo que también lo puede tener él. Y los cambios son inmediatos. Tú cambias inmediato y él cambia, o ella inmediato. Y en ese caso tampoco aplaudes eso, ¿no? No. O sea, sigues impasible, por decirlo. No, no impasible. Hay una cosa muy buena, y es que las cosas que son naturales, muy naturales, no se refuerzan. Lo que se refuerzan son los retos conseguidos. ¿De acuerdo? O sea, que cuando viene y te dice, yo quiero que mi amiguito también tenga bolígrafos, entonces le refuerzas. Qué bueno, qué maravilloso, qué increíble, ¿no? Pero si te dice, yo no quiero que mi amiguito tenga algo, pero le voy a dar, lo que sea, entonces la pregunta es, ¿cómo te sientes mejor? Sin ponerle los ejemplos. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cuando haces una cosa o haces la otra? Y te va a decir cómo se siente mejor. Y siempre te va a decir que dándole al otro se siente mejor. Que eso es lo bueno, ¿no? Hay unas preguntas maravillosas para los niños de 4 o 5 años. ¿Para qué has hecho esto? ¿Cómo te encuentras mejor? ¿Mm? ¿Cómo quieres que te bese? Cuando le vas a besar, uy, me encantaría, ven para acá. Llega la niña, ¿no? Tiene 4 años, ha crecido un poco, pero tiene 4 años, ¿no? ¿Vale? Y cuando llegas, sabes perfectamente que es ella la que te tiene que recibir a ti, te tiene que dar el beso a ti. Lo que hace la madre es esto. Entonces no sabes cómo viene la niña, ni qué quiere, ni qué no quiere, ¿de acuerdo? Entonces viene la niña corriendo a ti y te besa, ¿de acuerdo? Y entonces le dices, ¿qué beso más rico? ¿Cómo quieres que te bese yo a ti? Y entonces te dice, bueno, ahora no quiero que me beses. No dices nada, no besas y tan tranquilos. Y sigue todo igual. Bueno, pues quiero que me beses aquí. Entonces te empiezas a dar cuenta de qué le está pasando con los afectos, cómo los maneja. Cada vez que nosotros a un niño de 4 a 6 años vamos nosotros a besarle, no le permitimos que él sepa lo que necesita de nosotros, qué es lo que está buscando. Y la invasión de la emoción no le permite después poder hablar de la emoción. Porque de 4 o 5 años el niño tiene que expresar verbalmente su emoción para que a los 5 la pueda detallar. Y a los 5 os detalla la emoción absolutamente. Y fui y me sentía reírme y entonces y figúrate, y salté porque estaba súper contenta. Te detalla todo. Si a los 5 años no te detalla cómo es su emoción, es que la emoción la tiene bloqueada. Eso es lo que es importante. Entonces, ella viene y ella decide cuánto me abraza, cuánto no me abraza. No es eso, ay, pero es que no me abrazas. No. Y entonces le preguntas, ¿cómo quieres que te dé yo un beso? Que me apetece mucho darte un beso. Pues ahora no tengo ganas. Bueno, pues me lo guardo para luego, hasta luego. Luego lo volvemos. Y luego viene y te dice, ahora estoy preparada. O ahora quiero. Entonces, ¿eso qué va haciendo? Que va midiendo dónde está, lo que quiere. Hay cantidad de niños que no soportan el abrazo al principio, porque hablábamos de personalidades antes. Hay personalidades que son muy afectivas y personalidades que son muy contenidas. Entonces, cuando el niño tiene una personalidad más contenida, hasta que la suelta, hay que dejarle todo el espacio, ¿no? ¿Cómo quieres que te dé el beso? Pues aquí. ¿Qué le ha pasado? ¿Lo habéis visto lo que ha hecho? Se ha ido totalmente. ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿No? Pues si os lo hacéis a cualquiera de vosotros, iréis exactamente al mismo recuerdo. ¿Qué ha hecho? Pues aquí. ¿Lo habéis visto? Eso es lo que le hubiera dicho a su madre, ¿no? Y haciendo trabajo de recuperación de la etapa de 4 a 6 años en talleres de recuperación emocional para personas adultas, no para padres, os quedaríais alucinados como de pronto se ponen a llorar como niños y te abrazan como un niño, etcétera, en la recuperación de 4 o 6 años. Es de las emociones, para hacer un ejercicio emocional interesante, de los trabajos más bonitos que hacemos, ¿no? Bueno, todo le tensiona y todo lo vive con vergüenza, ¿vale? Lo que sucede es que tanto que vive con vergüenza también quiere estar en un escenario para que le mire todo el mundo. Si al niño que tiene vergüenza le obligamos a ir al escenario, tendremos un problema. Si al niño que
quiere estar en el escenario, le ponemos la vergüenza, tenemos un problema. Pero a los 4 años necesita tener escenarios. Es decir, que os va a mandar sentaros y de pronto os va a decir que va a hacer una actuación y de pronto no la puede hacer. No podemos forzar. Os levantáis, os digo lo que yo hago, ¿vale? Poneros aquí, que es que hoy os voy a mostrar, os voy a hacer... Mamá, es que te voy a hacer... no sabes lo que te voy a hacer, que lo he aprendido hoy, mamá. Estoy por hacértelo. Y al rato dice que no. Y tú coges y dices a todos los que están sentados, que es toda la familia, señores, la actuación hoy se suspende. Les devolvemos las entradas y ya nos avisarán cuando vuelva a ser la actuación. Había mal tiempo. No acabas de decir esto. ¡Uy, ha venido el buen tiempo! Mientras que si le dices, pero por favor, que te estamos esperando, etcétera, se acabó. ¿Vale? O sea, cómo jugáis y cómo trabajáis a que lo comprendéis todo, porque realmente ellos no comprenden nada. Y eso ya os lo digo para que lo sepáis. Lo quieren comprender todo, pero no se comprenden a sí mismos, por lo tanto están en un mundo de incomprensión casi permanente. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Seguimos persiguiendo a la niña? ¿O ya estamos más decididos a que no? Es la niña de tus ojos. Claro, pero porque la tienes un poquito mayor, ¿no? O sea, que ella es pequeñita y tú tienes más de 20 años. Más de 25. No, 20, yo te he echado 20, ¿vale? Bueno, 3 cosas muy importantes que son vitales que las tengáis en cuenta. Se desarrolla su representación plástica, se tiene que adaptar a las normas sociales y además tiene niveles de atención y fatiga. Esos son los 2 momentos más críticos. O sea, está atento y de pronto se fatiga y deja de estar atento. Se va. Es un tiempo donde unos niños utilizan el autismo, es decir, que se van de verdad, se aíslan, y otros niños empiezan a tocar cosas y a moverse muchísimo. Son 2 formas de tranquilizar su dispersión, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez. Se tienen que empezar a manejar las cosas plásticas. Si un niño no toca cosas plásticas, no dibuja o hace cosas de estas, tiene un bloqueo emocional importante, tiene que dibujar, tocar cosas plásticas y que le gusten. Y por otro lado, tiene que adaptarse a las normas sociales. Es decir, que tenéis que sacarles de casa y llevarles donde hay personas diferentes. Tenéis que sacarles de casa y tenéis que llevarles no solo a vuestra familia, sino a entornos sociales un poco más complejos. A los amigos, sacarles a lugares que sean diferentes para que aprendan a manejarse socialmente, porque tienen un problema importante social, ¿vale? Bien, llegados a este punto, yo quiero que compartáis con la persona que tenéis al lado dónde notáis que vosotros habéis tenido la dificultad como personas. Y si tenéis hijos, dónde notáis que vuestros hijos están empezando a mostrar sus dificultades, ¿de acuerdo? Para que yo pueda empezar a escuchar. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Bueno, una cosa que os quiero decir. Cuando tenemos el día la sesión de padres, tenemos guardería. Os lo digo para que traigáis a los niños y yo pueda, de alguna manera, echarles una ojeada y decir por dónde andan los niños, que es lo que acabo de hacer ahora mismo, ¿vale? Con mucho disimulo, ¿vale? A mí me gustaría hacer un consultorio abierto. Me gustaría hacer un consultorio abierto, gratuito, un día, no sé, al mes, y que vinierais y me contarais y que yo durante 7-8 minutos os diera respuesta a cualquier problema de vuestros hijos, porque pienso, John, ¿podría ser para que ellos sean muy felices y yo también? ¿Pero quieres hacer por Skype o directamente? No, que vengan y que me lo cuenten, que vía Skype, quiero ver las mentiras que me cuentan. No, a mí me gustaría que fuera... pues que se subieran aquí y que lo trabajáramos y los demás lo pudieran estar escuchando si les parece. Y si es un caso, no sé, me gustaría hacerlo. Me gustaría tener como consultorio de Joaquina Fernández para una familia feliz. Algo así. ¿Qué os parece? ¿No? Yo seré feliz. ¿No? Que de 4 o 6 años se convierte en el mundo de la percepción de la realidad. Si ese mundo no ha sido bueno, la percepción de la realidad está totalmente perdida. Por ejemplo, un niño que no ha manejado la frustración, cuando se hace mayor, cree que toda la gente se enamora de él, o que toda la gente se enamora de ella. No tiene la capacidad de darse cuenta.
Eso pasa porque las personas luego la pueden agredir, no tienen el sentimiento de la realidad, no tienen la percepción de la realidad. Cuando la persona opta por el placer en lugar de por el gozo, cuando el niño va a lo fácil en lugar de posponer los disfrutes, ese niño normalmente tiene muchos problemas para poder aprender, para poder estar en pareja, para estar atento en una clase, porque a nivel de neurociencia su desarrollo límbico es incorrecto, es inmaduro, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay una patología, es que el niño lleva muchos años sin haber entrado en la parte cognitiva o la parte absolutamente intelectual que le ordena cerebralmente. ¿Qué podemos hacer cuando una persona está desordenada cerebralmente? Pues tiene que acudir a un profesional de neurociencia que le una los hemisferios, que le trabaje la autoaceptación, pero es muy difícil que por la vía de psicología, que yo no lo soy, yo trabajo el comportamiento, que es lo que me interesa, y la personalidad. O sea, para mí lo interesante es la personalidad y el comportamiento, no es otra cosa, ¿no? Para terminar, el caso que te pongo de un paciente lo estoy trabajando con los padres. Curioso. Si tú... Es imposible acceder, es imposible acceder al chaval por la situación que se... Si tú consigues... Los padres Si tú consigues que el padre al que está modelando cambie, el niño cambia sin necesidad de intervención psicológica ni psiquiátrica. Aunque tenga más de 12 años. Aunque tenga 400 años. El modelo está por encima del modelado. Me cuesta entender las matemáticas de la naturaleza. De 4 a 6, si mi hijo tiene 6 años y 5 meses, ¿en qué momento ya ha cerrado esa percepción? ¿Por qué ya no estamos en el momento bueno? Estas preguntas son las más interesantes para contestar, ¿vale? Las más interesantes. Los niños cierran ciclos en relación a cómo se madura su cerebro. Los tiempos de madurez de su cerebro son los que le permiten abrirse o no a la lectoescritura y al entendimiento complejo. La forma que tiene un niño de poder entrar en el mundo complejo es porque tenga la capacidad de manejar dos cosas: la percepción emotiva y la percepción cognitiva. Si un niño no tiene la capacidad de plantearse la percepción emotiva, que es de 4 a 6 años, cuando el niño entra de 6 a 7, que es la percepción cognitiva, no puede hacerlo porque la percepción emotiva no está bien establecida. Entonces empezará a sentir que no tiene cualidades para ciertas cosas de la percepción cognitiva. Y empezará a pensar que es limitado intelectualmente para una parte y superdotado para otra. Entonces tienes niños que entran en las matemáticas como si fueran eminencias y tienes niños que entran directamente en las humanidades como si fueran... pero la otra parte no son capaces de concebirla. Entonces, si nosotros ahora mismo cogiéramos una criatura, la encerráramos en una habitación y la encerráramos completamente y no la dejáramos desarrollarse de una forma natural, hay una parte del cerebro que nunca la va a recuperar, la parte que es de 4 a 6 años. Nunca la va a recuperar. Le hagan lo que le hagan. Conseguirá estudiar, conseguirá hacer muchas cosas, pero la conexión con su mundo emotivo de forma natural no la va a tener. Y hay casos en la historia ya que se han producido, niños encerrados en un cuarto de baño encima del inodoro durante 12 años, han conseguido, sin moverse, han conseguido que esa criatura empiece a andar, han conseguido todo, pero no han conseguido que tenga la capacidad de percibir la realidad. Porque el cerebro perceptivo de la realidad se produce cuando hay un movimiento que nunca se ha producido y cuando hay una argumentación que nunca se ha dado. Cuando el niño tiene 6 años, el niño ya ha pasado por ello. Si no pasó bien, ya no lo ha hecho. Pero los niños no todos maduran y tienen el mismo desarrollo intelectual, por eso digo, no hay oscilaciones. No, es que no, estamos hablando de percepción, no de desarrollo intelectual. El desarrollo intelectual se produce en todos igual, a excepción de que tengan un problema en la madurez. Es decir, que cómo se van adquiriendo los conocimientos y qué cosas se van produciendo tienen una oscilación de meses, que para ti es mucho tiempo, pero realmente, o puede ser poco tiempo, el que tú quieras, pero después de... no puedo contarte los casos de niños que yo llevo trabajados. O sea, en este momento te puedo hablar de cientos y cientos y cientos de horas de investigación sobre niños y familias. Los niños, desgraciadamente para nosotros, reciben el impacto y van a una parte de su cerebro donde
inmediatamente conectan con una conexión que se llama aprendizaje. Aprendizaje positivo, aprendizaje negativo. Cuando reciben un impacto, nuestro cerebro que está configurado de esta manera, cerebro reptil, que es lo que hace el niño de 0 a 12 años, que es la capacidad de sobrevivir, el cerebro límbico, que acaba de estar desarrollado de 12 a 24, y el cerebro neocortical, que acaba desarrollado de 24 a 36. Va recibiendo impactos durante todo el tiempo, y los impactos que va recibiendo convierten su vida en un centro galloso. El centro galloso del niño es el que asimila lo que está viviendo. Cuando un niño recibe impactos negativos, provoca un callo que se llama, por donde ya no vuelve a pasar de forma positiva nunca la información. Cuando ese callo se cierra, el niño necesita generar nuevas conexiones para pasar por otro sitio, pero lo que aprendió aquí ya se ha quedado marcado. Para poder desaprender eso necesita generar sinapsis nuevas. Cuando un niño tiene bloqueos o está enfermo, su sinapsis las reacciona o las acciona muchísimo menos. Le cuesta mucho más trabajo. Entonces, como las sinapsis se producen por aprendizaje, el aprendizaje que se necesita es que se produzca fuera. Aquí está el padre o la madre. Si la madre o el padre hacen el aprendizaje, el niño genera sinapsis de yo puedo cambiar. Esa sinapsis va por otro sitio y entonces se cura. Pero por donde pasó el niño y las cosas que tenía que pasar el niño, ya nos guste o no, si pasó bien, bien, si pasó mal, hay que ayudarle. Y a los 6 años, a los 5, a los 4, se abren canales totalmente diferentes. Pero yo te pediría que quedes con John o que le hables a John, y John te hablará de un vídeo donde se ha grabado todo esto y se ve como el niño, cuando cumple los años, que va cambiando en su forma de percibir, de tocar, de caminar, estando sano. ¿Y qué pasa cuando no está sano? Todas las patologías de comportamiento o de desarrollo evolutivo tienen que ver con cosas que le han tocado. Si tú no estás bien, plantéatelo. Si tú estás muy bien, plantéatelo también. Pero sobre todo, si tú me haces estas preguntas, es que tienes un punto de radicalidad que te tienes que plantear, cuanto menos, porque mira, ¿tienes hijos? Sí, claro. Bien, pues si tienes hijos y los tienes grabados, mira a ver qué ha ido pasando con sus años y qué has hecho tú en esos años. Os pediría que grabéis a vuestros hijos en vídeo, sobre todo los días que cumplen los años y unos días antes de cumplirlos, porque vais a tener una información. Nosotros en el estudio de formación familiar de la Universidad de Alcalá tenemos un estudio de cambio de voces de 3 a 4 años, el día que cumplían 4 años. Se les grababan 2 o 3 días antes, se les grababa el día que cumplía 4 años y cambiaba la fonación, la voz, todo. Todo. La forma de mover el cuerpo, la forma de hablar, todo les cambiaba. Si tenéis a alguien que esté próximo a cumplir 4 años, no os perdáis de estar grabando sus conversaciones y todo, porque el paso de 3 años a 4, 3 años a 4 yo vivo las emociones más fuertes de mi vida por el poder que cogen, cómo se reafirman, cómo son. Pero entre los 3 meses antes de llegar a 4 y los 3 meses después de cumplir 4, la belleza de lo que está pasando ahí es irrepetible. Irrepetible. Cómo empiezan a reírse de una manera tonta, cómo empiezan a moverse como si les hubiera dado un grillo en la cabeza, cómo te abrazan y te tocan que no te besaban ni te abrazaban 5 minutos antes, cómo empiezan a huir de ti. No sé, ¿le ha pasado a usted con su hija o con la hija de este señor que toca? Vale. Sí. Muchísimo, pero muchísimo. Niños que eran súper masculinos se convierten en totalmente femeninos a los 4 y se vuelven a convertir en masculinos a los 5. O sea, el cambio es muy interesante. Realmente la investigación que yo he hecho es sobre el cambio de actitud en la recogida de la fuerza. Un niño de 4 años es muy moldeable y un niño de 5 es mucho más rígido. Un niño de 6 está en un estado casi obsesivo y un niño de 7 se hace muchísimo más sólido. A los 6 años los niños tienen visiones, los niños ven cosas en el otro lado, creen que vienen seres a hacerles daño, son muy visionarios a esa edad, y a esa edad es muy importante que lo veáis, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de comprobar con vuestras edades y comprobar que si vosotros no cambiáis, el niño no cambia. Eso ya planteároslo, porque os modeló y tiene que cambiar el modelo para que ellos cambien, ¿no?
Y quien dude de que si él cambia el modelo, que lo practique, que cambie. Que no se quede en no cambiar, ¿no? Yo dudo de que va a cambiar, me quedo en no cambiar. No, cambia para por si acaso, ¿vale? Y luego me lo discutís, ¿no? Que hay muchos que dicen, no me lo creo, no cambio. Bueno, cambia, a ver qué pasa, ¿no? Bien, una de las cosas más importantes que pasa de 5 a 6 años es la definición de objetivos con total claridad. A los 5 años, si ha madurado de una forma sana, va a deciros lo que quiere, con deseos claros y totalmente especificados y argumentados. El yo soy se define, el yo soy emocional, y empieza a trabajar con las reglas, los roles. ¿Cuántos de aquí no habláis con vuestros hijos de 5 años? No tenéis una argumentación, no si decís cosas, sino si habláis con argumentos sólidos. ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí tenéis problemas para hablar? Para expresar vuestros deseos, para pedir lo que queréis. Muchos más, ¿eh? ¿Cuántos tenéis problemas? ¿Y cuántos no calláis lo que deseáis aunque os maten? Ahí hay alguno. A ver, Rebeca, ven para acá. Vamos a conocer un caso de bloqueo a los 5 años. Yo me tiraría media vida hablando de 4 a 6 años. Pero os voy a decir lo que creo que debéis de evitar por encima de todo. Tocarles cuando no les tenéis que tocar, hablarles cuando tienen que hablar ellos, dirigirles cuando tienen que encontrar el sentido. De 4 a 6 años, un niño lo que busca es el sentido de la realidad en un mundo donde tiene que aprender a manejar su capacidad de disfrutar sobre su capacidad de aprender, su capacidad del esfuerzo. Cuando no somos capaces de esforzarnos o cuando no somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y de medir los niveles de esfuerzo que podemos hacer, de 4 a 6 años han pasado cosas. A los 4 años el niño vive los procesos de la gracia y la desgracia, se deprime, piensa que el mundo es horrible y a la vez piensa que es maravilloso, cree que la gente es buena y es mala y hay que dejarle que esos vaivenes de opinión estén en él. No podemos ni debemos de quitarle esos procesos. Y cuando un niño tiene 5 años, necesita expresar cuáles son sus deseos, aunque sean impropios o aunque no sean correctos para vosotros. Ya aprenderá de otra manera. Puede balbucear, puede ser torpe para hablar, puede decir las cosas incoherentes, darle el tiempo a que las exprese. A los 5 años no podemos nosotros poner las palabras por él. Las palabras son suyas, el diálogo es suyo y si no lo construye, el problema es suyo, no vuestro. Así que hay que darle tiempo a que construya las palabras, hay que darle tiempo a que construya los deseos y en ningún momento se le pueden poner los titulares para poder avanzar en vuestra impaciencia casi permanente sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Más de un 80% de las personas con las que yo trabajo todos los días tienen un problema de 4 a 6 años y la mayoría de los hombres tienen un problema de 5 a 6 años por su incapacidad para expresar de una manera clara cuáles son sus deseos más allá de poseer o no poseer, sus deseos emotivos, ¿no? Me encantaría que me hicierais las preguntas que queráis o que me digáis cómo ha sido para vosotros esta jornada y si está siendo útil para vosotros encontrarnos este tiempo. Para mí sí está siendo muy útil, ¿vale? Entonces tenía un par de cuestiones sobre actitudes, ¿no? En concreto de mis hijos, ¿no? Una de ellas es sobre el niño, ¿no? Que está siempre con el tema de comerse las uñas y tal. Y yo la verdad es que soy un poco pesado con decirle que se las cuide en vez de que se las coma, ¿no? Entonces, claro, ya con todo esto que estás contando, digo... A ver, un niño se come las uñas porque no ha manejado la confianza de 0 a 4 años y está entrando en un proceso de inseguridad. Comerse las uñas es una forma de encontrar afecto y relajación. Si tú le dices que no se coma las uñas, lo que le estás diciendo es que lo que él está intentando para ello no es bueno. Mira a ver en qué tú eres inseguro y desconfiado y trabájatelo tú. Vale. Vale, luego la segunda, sobre la niña. Esto de querer ser mayor, ¿no? Nosotros tenemos ese tema, ¿no? Que la niña es que es perfeccionista, quiere ser mayor, es que tiene solo 5 años.
Claro, pero su madre quiere ser muy perfeccionista y su madre quiere ser mayor, ¿o lo eres tú? No, a mí no me interesa ser mayor, o sea, no sé a ti. ¿Quién de los dos quiere ser perfecto y hacerlo todo bien y hacer las cosas estupendas? ¿De quién lo ha aprendido? Lo sé que es de ella, lo sé, por eso lo digo. Entonces, lo que os tenéis que dar cuenta es que, o sea, ¿cómo podéis expresar lo que pasa a vuestros hijos? ¿Cómo podría ser una expresión estupenda? Mira, yo soy una persona muy perfeccionista, lo quiero tener todo bien, y mi hija está repitiendo los comportamientos. ¿Me puedes dar algunas pistas para que yo, muy suavemente y sin esfuerzos, cambie esta actitud? Y entonces yo te las doy. Esa es la pregunta. Yo no encuentro nunca un niño que haga algo mal. Nunca he encontrado un niño que haga mal. He encontrado millones de padres, y digo millones porque observo todos los padres de este mundo, que creen que el niño tiene que hacer algo que ellos no hacen. Está claro que tu esposa siente un gran dolor y mucho cansancio por ser tan perfeccionista y no permitirse ser feliz. Pero mientras que ella no lo cambie, su hija, que quiere ser como ella y la está modelando, lo que quiere es ser como ella. Si tú la dices que no sea mayor y no sea perfecta, menos mal, se lo dice ella. Ah. No, nosotros le hablamos entre nosotros y decir, pues que es curioso esto, ¿no? O sea, ¿Cómo que es curioso esto si es ella igual? ¿Cómo que es curioso esto? ¿Cómo que es curioso esto? No es nada curioso, es qué bonito que nuestros hijos repiten nuestro modelo. ¡Qué fantástico! Me decía el otro día un padre que había fumado hachís para aburrir, coca para no sé cuánto, alcohol para no sé qué, que ha tardado no sé cuántos años en hacer su carrera. Es que mi hijo no quiere hacer nada en la vida. ¿Cómo? Es que es un colgado. ¿Cómo? Es que además, ¿cómo? ¿No daba crédito? Y yo le dije, qué bien que tu hijo te modela también. Qué bueno, este hijo es como tú, es lo mejor. Drogadicto, fumata, que no quiere hacer esfuerzos, es que te repite tan chungo y tan rico. ¿No? ¿Ya está? Esa es la cuestión. Los niños solo saben hacer una cosa bien, modelar. Y la excelencia de una persona es modelar a sus maestros en lo que lo han hecho perfecto. Todos nosotros deberíamos de saber modelar a un maestro que tiene éxito. Todos nosotros. En ese momento podemos funcionar. Bien, quiero deciros una cosa antes de iros. Yo quiero tener a vuestros hijos del 11 al 16 de abril conmigo, ¿vale? De 4 a 20 años. Quiero que vosotros disfrutéis de ese tiempo y cuando os vayáis a ir de Semana Santa los recogéis y os los lleváis de Semana Santa. Y os voy a decir por qué quiero, ¿vale? Os voy a leer algo que hemos preparado, que luego lo podéis recoger ahí. Y quiero que lo escuchéis muy bien para que sepáis qué es lo que pretendo, ¿vale? Un niño solo tiene éxito por una cosa, porque realmente su mundo de acción, su mundo de emoción y su mundo de pensamiento lo pueda conectar. Cuando un niño esas tres cosas no las tiene conectadas, normalmente tiene dificultades. Nosotros hemos preparado un campamento donde el niño lo que hace es encontrar todos los canales de expresión de su cuerpo desde el lado más físico, más emotivo y más cognitivo, la estrategia del movimiento corporal. Y todos los deportes que van a hacer durante ese tiempo están pensados para que desarrollen toda la estrategia, tanto de su intelecto, para desarrollar su cuerpo, de la emoción, que es la pasión, y las acciones concretas con respecto al cuerpo. Nosotros pensamos que un niño necesita, por encima de todas las cosas, saber relacionarse con los demás. Y relacionarse con los demás en grupo es de las cosas más difíciles que existen. Y lo que pretendemos es que los niños convivan con personas de todas las edades para que, de alguna manera, en ciertas cosas que van a compartir, aprendan el respeto y la identidad. El ser está por encima de la carcasa. Y toda persona que no es capaz de comunicar quién es, que no es capaz de conectar con sus palabras, es inviable que pueda llegar a donde quiere llegar. El Instituto UNE organiza para tus hijos unas vacaciones, diferentes totalmente, donde la diversión y el aprendizaje irán de la mano durante 6 días. Habilidades importantes como la comunicación y el trabajo en equipo estarán presentes a lo largo de todo el campamento. Los jóvenes desarrollarán las competencias emocionales, las 5 competencias emocionales, con el fin de que descubran sus talentos y sepan identificar su rol dentro de cada uno de los grupos. Se tendrá en cuenta el temperamento predominante del niño, cosa que le diremos a los padres.
predominante. No quiere decir que es el que vaya a utilizar, sino que conociendo su temperamento predominante y respetándolo profundamente, lo que vamos a ayudarle es a que desarrolle su personalidad completa. Si tiene mucha ira, a que sepa estar tranquilo. Si tiene mucha capacidad de divertirse, a que sepa analizar, a que sepa divertirse, a que sepa compartir. El joven vivirá el camino del héroe, pasará por su orfandad, por su capacidad de ser rebelde, por su capacidad de ver las cosas que necesita el mundo, por ser capaz de guerrear y además por ponerse al servicio de todo el grupo. Cada uno de esos héroes lo lleva dentro de sí y es la piedra que le va a permitir, la piedra angular o el diamante que le va a permitir liderar su vida. ¿Desde dónde? Desde el compromiso con lo que es él y la responsabilidad con lo que le exige el entorno. Cada día vivirá una experiencia de comunicación emocional para desarrollar habilidades sociales y empáticas. UNE se preocupa por su crecimiento personal y curricular y por ello quiere ser parte de su proceso de desarrollo durante estas vacaciones. Gracias por confiarnos lo que más amáis y permitirnos compartir esta experiencia con ellos. Del día 11 al 16, el equipo de UNE, al completo, estará haciendo con los niños diversiones deportivas, diversiones emocionales y diversiones cognitivas, para que cuando acaben esos días hayan podido aprender, cuanto menos a saber quiénes son, a poder modelarse y modelar y a tener una capacidad de encontrarse consigo mismos. No necesitamos que nos los dejéis, necesitamos que nos los deis directamente y que los olvidéis durante esos días, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser como sois, de la edad que sea, que te diga cuáles son sus deseos y que te exprese una emoción que está sintiendo, y lo que se produce es un bloqueo absoluto, es que la persona no ha accedido ni intelectualmente a la emoción. Y cuando una persona te lo argumenta desde el frío más absoluto, que notas que no te está expresando una emoción, sino un argumento, es que no ha accedido a ello. Lo que yo quería mostrar con Rebeca es que hagas lo que hagas, el modelo se ha metido en la vena y no hay ninguna posibilidad, como llegues a su edad, si no has hecho antes un trabajo profundo de implicarte en ello. O sea que los pasos que vas dando son tan suaves y tan pequeños que por eso os pido, yo estaría ahora mismo vestida de misionero saliendo por la calle a salvar a las personas que de 4 a 6 años no saben expresar emociones. Me tiraría todo el día. Mira, nosotros hacemos aquí improvisación, hacemos expresión corporal, hacemos comunicación oral, hacemos miles de cosas para que la persona detecte dónde está bloqueada, porque si no detecta dónde está bloqueada, es inviable que lo comunique. El mundo tiene 3 cosas para salvarse, 3 cosas. El corazón, que tiene que ver de 4 a 6 años, el pulmón, que tiene que ver de 10 a 12, de 4 a 6 el niño aprende a sentir emociones y de 10 a 12 a despegarse de las personas, a salir de ellas. Y de 0 a 4 años a saber cómo puede vivir. Esas 3 etapas, que son el pulmón, el corazón y el cuerpo, son los 3 elementos que un ser humano tiene que tener totalmente funcionales. El corazón te conecta con el presente absolutamente, y el pulmón te conecta entre el pasado y el presente. Cuando un niño no ha sido amado, no respira. Cuando un niño no ha sido amado, no tiene la piel bien. Los problemas de piel de un niño es porque no se ha sentido tocado bien, porque no se ha sentido amado correctamente. Y cuando un niño no tiene la capacidad de confiar en sí mismo, es porque el encuentro entre su cuerpo y lo que puede hacer no ha sido correcto. Si esas 3 cosas, yo pudiera salir al mundo a gritarlas todos los días y a decir, no perdonas, no eres una persona que vas a poder responder ante los hitos de la vida, que es crecer, desapegarte y desarrollar tus ideas. Respirar el absoluto presente, que es lo único que nos da el éxito. Entonces, cuando nuestros jóvenes no desarrollan de 0 a 4, no desarrollan de 4 a 6 y no son capaces de 10 a 12 desapegarse de la familia, hemos convertido niños que nunca van a ser felices. Nunca van a ser felices. Luego van a tener que estar buscando un montón de profesionales para que les ayuden, que si coaching, que si psicología, que si el terapeuta, que si no sé quién. Cuando eso está en las manos del padre, cuando eso está en las manos de la madre y cuando está en las manos de los profesionales que les tratan. Porque profesionales que están en los colegios y que piensan que los niños tienen que poder expresar lo que ellos quieren es uno de los mayores defectos de la sociedad. Los niños no pueden expresar aquello que no han visto expresar en su casa. No pueden.
Entonces la casa es el sitio de la educación, no el colegio. El colegio es el sitio del desarrollo. Y desde ahí me encantaría que tomarais conciencia. Todos los corazones que están secos y faltos de amor son porque en realidad los padres no han sabido enseñarles lo más hermoso que puede enseñar un hijo. Te han hecho dos personas que son perfectas, que te aman y que sus competencias y su excelencia están a tu servicio. Esa es la realidad. La única.